a algunos de ustedes y a todos les pedí, en la fichita venía lo mismo. Bueno, los que no les di ficha no saben qué es, pero lo que les pedí era que me escribieran un ejemplo de una mentira. Entonces, no sé si algunos quisieran compartir qué fue el ejemplo que se les vino a la mente. Es un ejemplo, no es que ustedes practiquen esa mentira, simplemente es un ejemplo. Entonces, si alguno puede, si quiere compartirla, Ilse. Bueno, a veces uno está en la casa, ¿verdad? En cosas, en quehaceres, ¿verdad? Y a veces alguien llega a buscarlo y le dice, dígale que no estoy. Eso. Lo que es una muy típica mentira, ¿verdad? Yo voy a una risilla, por ver. Yo no tomo muradera ahí. Ajá. Esa es una mentira. Ok. Esa es otra mentira, ¿está bien? ¿Quién más? Yo puse, te iba a llamar antes, pero perdí el papel donde estaba el número y hasta lo encontré. Ok, está bien, ajá. Para no quedar mal, ¿verdad? Lili. Una persona pregunta, ¿te gusta mi nuevo corte de cabello? ¿Ese es su nombre? Sí. Pero no se había dado cuenta que uno se había cortado el cabello. Preguntas una pausa larga. ¿Me corté? No me la corté. Sí, son también, a veces para no quedar mal, ¿verdad? El decir, el dar una respuesta. La comida le quedó riquísima. Ajá, ok, muy típica, sí. Pero eso es un ejemplo y no aplica, ¿verdad? Eso es un ejemplo que uno se acuerda de la Voy a decir lo mismo, que les gustan las verduras, estaban ricas. Ajá, ok, también, sí. Para no quedar mal. Ajá. Cuando nos piden algo y solo para no incomodarlos, no tengo. Es fácil de contestar, no tengo, porque para no incomodarlos. Ajá. Tal vez en la calle que nos piden dinero y a veces uno dice no tengo efectivo y resulta que sí tenía en la bolsa algo, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro que quiera compartir? Bueno, yo puse... Perdón. Sí, yo puse una que tal vez no es hacia otra persona, sino hacia uno mismo, ¿verdad? En el caso mío, no necesito compartir mis problemas con nadie. Una mentira tal vez que yo mismo me he puesto muchas veces y eso me ha provocado problemas. Ajá, ok, está bien, sí, porque a veces nos metimos a sí mismos, está bien. Ricardo. Típico cuando dejamos el vehículo en la calle y llegan los muchachos que cuidan los carros. A veces nosotros sacamos un menudito y le decimos, toma, porque es lo único que tengo. Ajá. Y es mentira. Un billete 5 ahí guardado. Sí, tal vez, pero por lo general sacamos que son monedas de 10, de 5 y cuando van a decir uno les cuenta, ¿verdad? Ajá. Sí, suele suceder. Nati. Cuando uno le dice a los chiquillos, hicieron tal cosa, sacaron esto, recogieron y ellos le dicen como, sí, y uno va a ver y no es cierto. Ok, de los niños es muy típico también que vienen mentiras, ¿verdad? Ok, no sé si alguien más quería compartir algo. El prestaron 1,000 pesos, se los puedo poner. ¿Qué? Me prestaron 1,000 pesos, se los puedo poner. Ok, también sí, esa es muy típica. Él tiene una imprecisión. Ya casi llego, no se preocupe. Voy en camino, no se queda la casa. Exactamente, sí, esa es otra muy típica también, ¿verdad? 5 minutos llego. Ok, si ustedes tuvieran que clasificar esas mentiras que dijeron, porque las que dijeron fueron muy típicas, me llama la atención, nadie dijo como algo muy grave, ¿verdad? Nadie habló, por ejemplo, del cementazo, nadie habló así algo, ¿verdad? Fuerte, que podríamos pensar. Pero si ustedes tuvieran que clasificar esas mentiras, ¿cómo las clasificarían? ¿Será que las mentiras, bueno, para los que están atrás, es que Mentiritas, mentirillas. tengo mentiras, ¿verdad? Tengo mentiritas. Ok. Tengo mentiras. Hola. Bueno, es que ¿sabe qué? ¿Por qué no quise poner una cajita blanca? Porque a veces las tenemos de colores o bonitas o indefensas, ¿verdad? Así de... No, es que no las puse blancas porque las puse con florcitas, las iba a poner con las citas en las puntas también, ¿verdad? Pero si tuviéramos que clasificar, si ustedes tuvieran que clasificar, ¿a dónde pondrían, digamos, la mentira que ustedes pusieron en esta caja? Que son inofensivas,
o en esta caja, que es algo tal vez un poquito más lúgubre, más feo, más de terror, digamos. Ese tipo de mentiras. ¿Puedo depositar la mía ahí? Ah, puede depositar la suya, claro. Bueno, sentarte aquí, Bueno, yo depositaría esta aquí. ¿Las echamos? Sí. Ok, si alguien Pues quiere usted cree que depositarla, que van. ¿dónde la clasificaría? Ya casi voy. Clasifiquen su mentira. Esta la tiene. Por fuera. Por fuera. Esa es la Es de imprecisión. ¿Cuál era la idea de dejarlos afuera? Para mentirito de afuera. Es media mentira. Ah, no dice, no, pues sí. Una de dos. Las que están afuera son media mentira. Veo otras afuera también. Casi mentira. ¿Cuál era la Casi idea? mentira. Bueno, la idea mía es que Había que meter sea pequeño, sea grande, sea mediano, es mentira. Es grave cualquier mentira. Eso es parte, digamos, de la dinámica de eso, ¿verdad? A veces uno cree y en la teoría lo sabe. Uno sabe que mentira es mentira, que no hay blancas, ni negras, ni grandes, ni pequeñas, que no tienen tamaño ni color, pero aún así uno, ¿cómo se llama? Eso lo tiene aquí, pero no lo practica, ¿verdad? Porque vean que ustedes dijeron, la mayoría, bueno, yo creo que todos, mentiras muy típicas, ¿verdad? Sencillitas, que pareciera que no dañan a los demás. Y digamos, por ejemplo, a veces uno dice, el que dice, hay una frase que he escuchado que dice, el que dice que no miente es un mentiroso, ¿verdad? Eso es muy típico oírlo decir. Pero uno podría decir, el que no roba es un ladrón y el que no mata es un asesino. ¿Será posible que uno pueda dejar de mentir? Al final es un pecado, ¿verdad? Entonces, ¿se puede o no se puede dejar de mentir? Entonces, hoy vamos a leer en Proverbios 12:22, vamos a tener varios versículos y repartí algunos, pero este 12:22 quiero que lo busquen y lo tengan ustedes ahí guardadito, que es la base bíblica de hoy. Si alguien me ayuda con leerlo. Los labios mentirosos. Gracias. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su acontecimiento. Son su contentamiento. contentamiento. Ok, vean que aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una parte negativa, una parte positiva. Vean, la parte positiva dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hay una parte en la Biblia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la historia donde Juan el Bautista donde Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y hay una frase que dice que se oyó una voz en el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y para mí esa frase es una frase como muy linda, o sea, que lindo que el Señor diga eso. Yo digo, Señor, yo quiero que tú digas, Lisette, tú eres mi hija amada en la que tengo complacencia. Y aunque nosotros hagamos cosas que son incorrectas, el Señor nos ama porque sí. Pero qué bonito que es poder buscar la forma de hacer cosas bonitas para Dios, agradables para Él. Qué bonito poder cumplir algo así, de que usted haga verdad y que sea contentamiento para Dios. En otras versiones dice, por ejemplo, que Él se agrada. En lugar de contentamiento dice, se agrada, se deleita, se complace. ¿Verdad? Qué bonito que usted, por hablar verdad, sea agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero todo lo contrario, cuando usted dice una mentira, dice que es abominación. Entonces, ¿qué? Buscamos una definición sencilla de mentira. Mentira, todos sabemos que es mentira, pero dice, es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad, ¿verdad? Usted cuando va a decir una mentira sabe lo que va a decir, sabe que lo que está diciendo es mentira, lo sabe, y el Espíritu Santo, si está en usted, todavía más se lo reafirma, ¿verdad?
buscaba la parte, digamos, de lo que es abominación, porque yo digo, no es simplemente que a Dios no le gusta, la palabra abominación suena muy fuerte, suena como de mucho miedo, ¿verdad? Y dice, unos sinónimos dice que es asqueroso, cosa detestable, repugnante. Entonces, yo no sé si alguien aquí en este momento se puede imaginar algo que sea algo repugnante, algo detestable. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de algo que usted diga, eso no lo soporto, es algo que me... ¿Ah? Una caca. O una rata, ¿verdad? Algo muerto, el dolor. Algo muerto, podrido, digamos. Si usted tiene algo asqueroso como eso, digamos una rata podrida llena de caca, combinámosla toda, ¿verdad? Imagínese que es agarrar eso, guardarlo y ponerle entre el bolso de uno de la cartera. O imagínese que es traer eso y ponerlo en la mesa de la sala. O póngale un lacito y regáleselo a sus hijos, ¿verdad? Es algo asqueroso. ¿Y cómo usted algo asqueroso lo va a dar encima? ¿Verdad? Entonces, qué delicado es eso. Y hay una parte en Deuteronomio 7 que habla sobre las bendiciones de la obediencia. Y ahí al final hay una parte que dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Entonces, si usted no tiene que andar nada que sea abominable, entonces no use las mentiras ni aunque sean sencillitas, ni aunque sean inofensivas, ni aunque sean blanquitas, ¿verdad? Dice que no mentir es un mandamiento. Aquí estos versículos sí se los voy a leer yo, después les voy a pedir ayuda a los que se los repartí. Dice en Éxodo 20:16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si amamos a Dios, no podemos andar mintiendo, porque si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos, y entre sus mandamientos está que no mintamos. Entonces, si decimos que lo amamos, no podemos mentir, es contrario, ¿verdad? Este versículo que es Juan 14:15, es Éxodo 20:16 y Juan 14:15. Ok, hay otro versículo que está en Juan 8:44. Ese Jesús se está refiriendo o está hablando con unos judíos que no creían en él. Y vea lo que les dice aquí, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Juan 8:44. Perdón que vaya un poquillo rapidito, pero es que tengo varias citas ahí, entonces, como para poder abarcar todo lo que tengo. Pero, entonces, aquí está hablando del diablo. Dice que es padre de mentira. Entonces, ¿quién es el que, o sea, cuando emitimos mentiras, quién es el que está de por medio? Y dice, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos dos cosas antónimas, ¿verdad? La verdad, que es Jesús, y el padre de mentira, que es el diablo, ¿verdad? Son extremos opuestos, son cosas contrarias. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o al enemigo? ¿Verdad? ¿A quién nos queremos parecer? Ok, vamos a ver algunas razones por qué ustedes creen que las personas mienten. Bueno, ahora vimos algunos de los ejemplos que voy a, tocar, digamos, algunos de los ejemplos que ustedes dieron están encajados en algunas de las cositas que tengo aquí. A veces, digamos, por ejemplo, uno miente para evitar un castigo, ¿verdad? Uno no quiere asumir una responsabilidad de alguna torta que se jaló y entonces simplemente dice una mentira, ¿verdad? Para salirse. Yo, pensando en eso, me acordaba, yo creo que lo había compartido aquí en algún momento, que nosotros cuando teníamos a Josué pequeño, él estaba yo no sé, como en 3er grado, creo, 4º grado. Resulta que nos manda un profesor un recado y nos dice que necesita hablar con nosotros, que el recado anterior no surtió efecto en Josué.
Nosotros dijimos, ¿cuál recado anterior? Empiezo yo a buscar en el cuaderno y veo en un recado donde estaba mi firma, pero no era mi firma, la había falsificado un niño de como 3º o 4º grado. O sea, ya en su mente él había formulado cómo esquivar aquello. Él siempre se había portado bien, sabía que traer un recado a la casa era algo terrible. Para Andrés traer un recado a la casa no es como algo más normal, para Josué era algo terrible. Y todo tarde o temprano, toda mentira sale a la luz. Aquí hay un versículo que está en Lucas 8:17, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es importante que nosotros cuando oremos le pidamos al Señor que saque a la luz lo que está oculto, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que nosotros estamos del día a día, que a veces hay algo que está oculto, que el Señor saque a la luz eso, ¿verdad? Porque no viene de Él. ¿Ah? 8:17, Lucas 8:17. Ok. Vean que digamos, por ejemplo, yo con Josué pude haberle dicho, Josué, para que su papá no lo regañe, porque Pedro es un poco más bravo que yo, ¿verdad? Entonces yo le pude haber dicho, no vamos a decirle nada, no vamos a decirle que ¿cómo se llama? No, que fue usted el que firmó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Haciéndome cómplice con él, ¿verdad? Que eso es muy típico, que lo hagamos con nuestros hijos, ¿verdad? Me estoy haciendo cómplice para engañar a la pareja, ¿verdad? Para evitar que él asuma una responsabilidad que tiene. Después, le estoy enseñando estrategias, porque tal vez yo le puedo decir, si su papá pregunta, nos ponemos en un acuerdo y le digo, si su papá pregunta, le decimos que yo era la que lo había firmado, para estar en un acuerdo, ¿verdad? Entonces le estoy dando estrategias de que una mentira se tapa con otra mentira, ¿verdad? Y si el pecado no salió en ese momento, puede ser que en un futuro de fruto ese pecado que yo ayudé a sembrar en él, y que en un futuro él llegue a ser una persona que falsifica firmas o que estafa o que engaña. ¿Por qué? Porque yo dejé eso sembrado ahí. Entonces, algo que parecía muy simple, una mentirita, algo inofensivo, podría generar algo realmente grave en el futuro. En mi hijo, en esa, ¿cómo se llama? En esa cosa asquerosa que yo traté de guardar y regalarle con lacitos en las botas, ¿verdad? Entonces, cuidado con las mentiras. A veces también queremos mentir por una buena causa, ¿verdad? No sé, tratando de buscar ejemplos para esto, en algún lugar, y espero que no haya sido aquí, escuché que una persona tenía problemas con el esposo, no podía ir a la iglesia, entonces le decía al esposo que iba para el supermercado y se iba en chancletas. Entonces, de camino, se cambiaba los zapatos y se iba para la iglesia. Yo decía, caramba, ¿cómo hacía para ir a la iglesia y hacer las compras? O sea, y llegar a tiempo para que el marido no se diera cuenta de la mentira que había hecho. Pero así era como lo manejaba. Y uno podría decir, bueno, fue una buena causa por la que mintió. Era para ir a la iglesia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el extremo donde queremos estar? ¿Allá o allá? ¿Verdad? O complacemos a uno o complacemos al otro, no podemos en los dos, porque al final las mentiras son abominables para Dios. Vamos a ver, también podemos a veces mentir para ventajas injustas o deshonestas. A veces tal vez usted va a competir en un trabajo con alguien y usted se tira alguna o que otra mentirita ahí, ¿verdad? En la entrevista, que usted sabe una cosita o que sabe otra y en realidad tal vez no la sabe, pero usted dice, me la juego. Cuando llego a trabajar, ahí veo ver cómo hago y voy aprendiendo, ¿verdad? Podría ser un ejemplo. O, digamos, por ejemplo, en cosas de estas, cuando son ventajas injustas, a veces también el enemigo trabaja en más. Véanlo, por ejemplo, con la política. ¿Qué empezó a hacer? Sembrar mentiras y más, ¿verdad? Le sembró mentira a uno, le sembró mentira a dos, le sembró mentira a tres, le sembró mentira a cuatro. Entonces, donde hay un montón de gente que se creyó la mentira, los que tal vez estaban inseguros dicen, pero si todos esos creen que eso es mentira,
debe ser cierto, y se van en todas, ¿verdad? Entonces, también el enemigo trabaja así, trabaja engañando a varios, ¿verdad? Y donde usted se queda solo, usted dice, seré yo la que estoy mal, ¿verdad? Y resulta que no. Pero entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo, digamos, de mentiras o cómo trabaja el enemigo. A veces también las mentiras se usan para manipulación. Estaba pensando, por ejemplo, en un caso muy típico son la gente que dice que se va a suicidar, ¿verdad? La gente que se va a suicidar a veces no tiene la intención de suicidarse, o por lo menos cuando lo anuncia no tiene la intención de suicidarse. Entonces le dice, por ejemplo, al esposo, si usted se va, yo me corto las venas, ¿verdad? O le dice a un hijo, si usted se casa, yo me mato, no sé, ¿verdad? Cosas así, porque así lo hacen, ¿verdad? Hay gente que sabe que no va a cometer eso, dice una mentira porque sabe que no se va a quitar la vida, no se va a atrever, pero agarra esa mentira para manipular, ¿verdad? Y entonces se apodera de eso para estar manipulando a la gente. Vamos a ver, a veces también lo hacemos para aparentar y para agradar a otros, como lo que decían, por ejemplo, qué rica está la comida. Bueno, a mí me pasó con Jaimita hace poquito, ¿verdad? Estábamos comiendo algo y ella le puso ahí como era un perejil, y yo mordí y yo ni siquiera tuve que decir, la cara me delató. Y ella me dijo, no le gustó, y tuve que decir que no. Y a veces lo que tenemos que hacer es ser honestos, ¿verdad? Y a veces no con la intención de herir, hay que tratar también de ser, no de ser groseros. Pero digamos, por ejemplo, vamos a ver, bueno, es que tengo otro ejemplo, pero está más adelante, entre otra área, que hacemos con los niños. Pero digamos eso, a veces usted cree que es mejor mentir para no herir a la persona, y al final el Señor está escuchando lo que usted está diciendo, ¿verdad? A veces, digamos, con esto de que a veces lo hacemos para aparentar, digamos, por ejemplo, alguien pregunta en alguna reunión, por ejemplo, que yo aquí les pregunte, ¿todos aquí saben quién es Jesús? Y alguien no sabe. Y todos saben, sí, todos saben. Y tal vez uno dice, yo no sé, pero yo voy a decir que sí, ¿verdad? Para no darse por menos. Y uno dice, que no me pregunte, porque, ¿verdad? Porque si me preguntan, no sé quién es, pero no importa, yo miento para no quedar mal, para no parecer tonto delante de la gente, y al final estoy diciendo una mentira. Y lo jala porque piensa que no me llame, yo mire, ¿usted? Ay, sí, ¿verdad? Yo recordaba que con esto de no quedar mal, tengo el recuerdo cuando yo estaba muy pequeñita, y vean, tenía como 5 o 4 años, recuerdo que mi papá me compró unos zapatos. Desde siempre yo he sido delicada con los zapatos. Y yo me acuerdo, vean, tengo el recuerdo de verme donde me puse los zapatos, mi papá me los trajo, ¿verdad? Yo me puse los zapatos y mi papá me dice, le maltratan. Yo sentía que me topaban adelante, que me maltrataban, pero los zapatos eran nuevos, y yo decía, si le digo que me maltratan, después se los lleva y son nuevos. Decía yo, ¿cómo me van a dar sin zapatos? Decía yo, ¿qué hago? Y bueno, yo me quedé, yo recuerdo que yo me quedé, y entonces él me dijo, ¿le maltratan? Y yo le dije, casi, pero no. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Pero hasta la fecha, en mi casa, tienen esa frase, casi, pero no, ¿verdad? Porque a veces usted no quiere maltratar a la persona, pero no dice honestamente lo que realmente, digamos, le está pasando, ¿verdad? Por temor, por alguna situación, o para no quedar mal. Hay mentiras que son recurrentes, que lo hacen creer a uno que es verdad. Por ejemplo, cuando a los hijos se les dice, usted es un inútil, usted es un tonto, usted de maceta no pasa. Cosas de esas, usted se las dice tanto, que el niño se la cree. Llega a creer que él es un inútil, que es un tonto, que de maceta no va a pasar, porque es una mentira recurrente, ¿verdad? Y aunque eso no sea cierto, hay mentiras que si se la dicen a usted una, otra y otra vez, ¿verdad? Y se las recalcan, se las reafirman, usted dice, si en la de menos es cierto, en la de menos tiene
tiene razón, que la de menos es así soy yo, soy tonto, ¿verdad? O por ejemplo, yo pensaba en la gente que es bulímica o anoréxica, ¿verdad? Esa gente que es lo que le trae el enemigo a su mente. Está gordo, bueno, o gorda, que es más típico en las mujeres. Y no importa que se vean la ropa grande, no importa que la gente diga que no importa lo que vea al espejo. Siempre la mentira recurrente trae una verdad a la mente de la persona, ¿verdad? Entonces el enemigo va a estar ahí diciéndole, reafirmándole una y otra vez hasta que usted se la crea, ¿verdad? Por eso tenemos que sacar lo que está oculto, pedirle al Señor que saque lo que está oculto, para que eso sea limpiado en nosotros, ¿verdad? Para que la mentira no tenga poder en nosotros. Ahora veamos algunas mentiras que se trabajan con los niños. El típico Santa Claus, ¿verdad? Es una cosa que hacemos por ilusión de los niños, por una tradición familiar, por una, por una fantasía, por todas las justificaciones que usted le quiera dar. Pero igual es una mentira. Usted lo lleva al niño durante 6, 7, 8 años, no sé, con la mentira de que existe Santa Claus y algún día le va a tener que decir que es verdad. Entonces cuando le diga que es ¿verdad? ¿Qué va a decir el niño? Se vale mentir, porque mi papá y mi mamá mentían, y mis tíos y mis abuelos y todos, porque todos me dijeron que Santa Claus existía y que venía, ¿verdad? Entonces, cuidado con las justificaciones. Siempre el diablo tiene una justificación para la mentira que usted va a decir, siempre. Otras, digamos, por ejemplo, otra mentira típica que le decimos uno a los chiquillos es, digamos, le traen un regalo y usted le dice, aunque no le guste, diga que qué lindo, ¿verdad? Enseñe a los niños a ser agradecidos y decir gracias por lo que usted me trajo, que él sepa que hubo un esfuerzo de parte de la persona y que no tenía la necesidad de traerle nada, pero que no diga que qué lindo si le parece que está feo, o sea, que diga muchas gracias, le agradezco por el gesto, o no sé, pero un término diferente que no sea decir una mentira, porque nosotros mismos somos los que inducimos a que ellos empiecen a decir frasecitas en teoría para no quedar mal, porque es una grosería se supone, pero deberíamos de acomodarlo para que digan realmente algo agradable y que no sea mentira, ¿verdad? Vamos a ver, otra cosa, digamos que uno, por ejemplo ahora el lunes que cae encajonado, ¿verdad? Uno le dice a los chiquitos, no lo voy a mandar el lunes a la escuela y nos vamos a la playa y le decimos a la maestra que estaba enfermo, ¿verdad? ¿Ok? Nos pusimos en acuerdo los dos de la mentira que íbamos a decir. Mire, y el diablo seguro se muere de risa porque usted indujo a su hijo a que dijera una mentira y tras de eso declaró enfermedad sobre él. Entonces, qué peligroso es cuando uno empieza a emitir mentiras y empieza a buscar justificaciones que más bien traen maldición sobre ellos. Entonces, sí, también. Estaba bien. También. Se quemó de la fiebre que tenía. Bueno, y aquí podríamos pasar la noche buscando ejemplos y cosas, ¿verdad? Y condiciones por qué es que lo hacemos, por qué es que mentimos, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora por qué se ve afectado, digamos, o quiénes se ven afectados cuando nosotros mentimos. Y el primero, digamos, en primer lugar, la mentira lo que afecta es nuestra relación con Dios. Entonces le voy a pedir a la persona que tiene Isaías 59, 2, 3, que si me hace el favor de leerlo. Dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su boca para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Gracias. Vean qué triste. La mentira trae división. Trae división entre la gente que está alrededor suyo y trae división con Dios. Y vean qué grave, bueno, la versión que tengo yo es parecida a lo que dice ahí, pero dice Isaías 59, 2, 3. Es que repartí las citas porque
son varias, entonces pedí que me las buscaran así, que las tuvieran listas. Aquí dice que, aparte de hacer división entre nosotros, ¿verdad? Su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus hermanos de la iglesia, las mentiras traen división y traen división con Dios. Y dice que han hecho ocultar su rostro de vosotros para no ir. Entonces, cada vez que usted seguro va diciendo, por ejemplo, ¿quién fue el que dijo que ya casi llego? ¿Fue el que dijo, ya casi llego? Vea, el Señor seguro dice, ay, otra vez, ¿verdad? Voy tarde, porque hay mucha presa, pero fue porque se levantó tarde. Y le dijo al jefe que hay mucha presa. No, no hay presa, resulta que usted se levantó tarde y por eso es que va tarde, ¿verdad? Pero entonces, apartamos el rostro de Dios para que no oiga. Vean qué grave, por algo que creemos que es una mentirita, que es algo sencillito, que es algo que no daña a nadie, pero al final a los que más daña es a nosotros. Vamos a ver, seguir a personas que nos rodean, como familia y amigos. ¿Quién tiene Proverbios 13:5? Dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Gracias. Qué importante que nosotros aprendamos, así como Dios aborrece la mentira, que nosotros empecemos a aborrecer la mentira. El Espíritu Santo está en nosotros, entonces empecemos a aborrecerla también, hasta las más pequeñas, entre comillas, empecemos a desecharlas de nosotros. También la mentira trae destrucción. ¿Quién tiene Salmo 5:6? Don Gerardo. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Bueno, nuevamente aquí habla de cómo el Señor abomina la mentira, ¿verdad? Cómo Él abomina al que es engañador, ¿verdad? También dice que trae esclavitud. ¿Quién tiene Proverbios 6:2? Yo. Ajá, dice. Te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Ok, cuando mentimos, tenemos que seguir mintiendo para tapar esas mentiras, ¿verdad? Entonces vivimos esclavos de eso. Yo les he contado aquí un poco a ustedes que nosotros pasamos una situación difícil en el matrimonio y yo les quería compartir algo que a nosotros nos pasó. Yo hace bastantes años había recibido una palabra, y creo que en algún momento lo había compartido aquí, que la persona que estaba predicando decía que usted le podía pedir al Espíritu Santo que cada vez que usted fuera a mentir le sonara una campanita, ¿verdad? Y eso, vean, yo se los había dicho inclusive esa vez, eso no es bíblico, en ninguna parte dice, pero yo me lo tomé así, y yo decía, Espíritu Santo, cuando yo voy a decir una mentira, suéname algo, suéname una campana, y empecé a erradicar las mentiras, empecé hasta las que parecen más pequeñas, empecé a quitarlas y quitarlas y quitarlas y quitarlas, y empecé a cada vez que iba a decir una mentira, empecé a pensar cómo tenía que decirlo para que no fuera mentira, cómo hacía, por ejemplo, para no herir a una persona lanzando alguna grosería, que feo decir, digamos, por ejemplo, esto no me gusta, ¿no? Sino, ¿verdad? A veces cómo sostener y no herir a la persona, pero tampoco hablarle con mentiras, ¿verdad? No decir qué ricos vegetales, siendo prudente para ¿verdad? Siendo prudente para hablar, pero que el Espíritu Santo fuera el que trabajara eso con nosotros. Nosotros la situación eso era algo que ya yo había, digamos, superado, ¿verdad? Y de hecho, Andrés es uno que siempre cuando Pedro le dice alguna cosa por bromear, porque a veces también decimos mentiras por bromear, ¿verdad? Andrés dice, mami, es cierto, porque él sabe que mami dice la verdad. Entonces él me busca a mí y dice, mami, es cierto lo que papi dice, porque él sabe que yo no le voy a decir mentira ni para vacilar. Entonces, nosotros pasamos una situación muy difícil donde el diablo empezó a trabajar conmigo con la mentira. Entonces, a través de la situación que yo estaba pasando, empecé a mentir y mentir y mentir, pero era una tras otra. ¿Por qué? Porque me volví esclava de la mentira. O sea, en un corto tiempo empecé a decir mentiras, ¿para qué? Para tapar las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Empecé a mentir.
Y yo recuerdo que nosotros, bueno, la situación empezó a arreglarse, ¿verdad? El Señor empezó a trabajar con nosotros. Y recuerdo que para un 31 de diciembre las cosas estaban mucho mejor entre nosotros. Y el Señor me dijo, Lisette, usted tiene que decirle a Pedro todo lo que usted ha hecho con las mentiras. Yo ya había pedido perdón a Dios, pero Él me dijo, tiene que decirle. Y yo dije, ¿pero por qué? Si ya estamos mejorando las cosas. Al final ya yo le pedí perdón a Dios. ¿Para qué yo voy a decirle a Él? Voy a traer todo para atrás. Y vea, era un 31 de diciembre y el Señor me decía, tiene que hacerlo antes de que pase la medianoche. Y yo decía, ay no, pero ¿para qué? Voy a arruinar la reunión familiar, aquí vamos a llorar todos juntos, esto es como complicado, ¿para qué? Y yo decía, no, yo seguro estoy mal, esto no es así. El 1 de enero pasó y yo no dije nada. Me fui para la iglesia. Imagínense cómo entré yo a la iglesia, ¿verdad? Mentirosa y desobediente, ¿verdad? Yo dije, ¿y ahora? Entonces fui a dejar a los chiquillos, en esa época Pedro todavía no iba a la iglesia conmigo. Fui a dejar a los chiquillos a la iglesia, entré a la iglesia y yo dije, no, aquí mejor me devuelvo. Entonces me regresé a la casa y Pedro se asustó, me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde ve que regreso? Y no están los chiquillos, ¿verdad? Los chiquillos no vienen conmigo. Y empecé a decirle, vea, yo dije, esto, hice esto, vea, le saqué una lista, pero así como un pergamino. Yo le dije, necesitaba decirle la verdad. Las cosas se habían arreglado, pero él no sabía todo lo que había detrás de lo que yo había hecho, ¿verdad? Que tenía justificación, uy, mire, el enemigo me tenía una lista de justificaciones porque las tenía, pero al final eran mentiras, ¿verdad? Entonces, yo digo, qué importante que es cuando usted realmente tiene que dejar eso, lo oculto tiene que salir de usted, ¿verdad? Tiene que dejar de trabajar en usted, porque yo lo pude haber dejado y haber dicho, bueno, esto no se va a enterar nunca, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Ok, no estamos cansados, ya casi termino. Dice, hay una frase que dice que el creyente tiene que tener muy buena memoria. Sí. Una persona que tiene que tener muy buena memoria. Exactamente, precisamente por la esclavitud. ¿Por qué? Porque, y en eso nosotras las mujeres, tras de eso, más habilidosas, ¿verdad? Porque nosotras sí tenemos el disco duro ahí para atrás, ¿verdad? Más hábil. Entonces el enemigo todavía trabaja más fácil con nosotros en eso. ¿Por qué? Porque usted puede amarrar, y yo dije esto, yo dije el otro, y entonces ahora digo esto otro, ¿verdad? En los hombres se olvidan un poco más. Y a veces uno le dice, pero usted me dijo, usted había dicho tal cosa, ¿y cómo? Que ahora es esta otra, ¿verdad? Entonces uno dice, algo no me encaja. Entonces caídos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la mentira? ¿La anterior o la de ahora? Sí, las 12. ¿Cuál creo? Sí. Ok, vamos a ver pasos para vencer la mentira, porque se puede vencer, porque al final, ¿qué es la mentira? Un pecado, eso es, ¿verdad? Porque vemos a veces livianamente y uno apunta y dice, es que fulano es un adúltero, es que fulano es un ladrón, es que fulano es un asesino. Ok, pero hay mucha gente que livianamente es mentirosa. Y no importa, en el día a día dice 1, 2, 3 mentiras y ahí van pasando, ¿verdad? Porque lo sentimos que no es nada. Ajá. Hay una parte que dice que hay pecados ocultos que solo Dios y uno los conoce. Entonces es muy fácil señalar al asesino, ¿verdad? Porque son públicos, digamos. Ajá. Pero hay mentiras ocultas que solo Dios y uno las conoce. Y pienso que la mentira es un pecado oculto, ¿verdad? Porque difícilmente, exacto. Si uno lo maneja o se maneja eso, puede ser que nunca salga a la luz. Pero estamos aquí para eso, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy fácil apuntar a los demás, pero hay que tener cuidado con lo que uno está haciendo, ¿verdad? Porque esas mentiritas chiquititas están en abominación, en la categoría de abominación, ¿verdad? Una exageración. Una exageración. Que era culebrita, culebrón. Era, digamos, que usted dice, digamos, en la familia de Pedro siempre vacilan con eso porque decían, es que era una culebra, ¿verdad? Como de 3 metros y al final era como una lombriz, ¿verdad?
Sí, es una mentira. ¿Por qué? Porque es una exageración, ¿verdad? Realmente es una mentira porque usted le metió un poquito más a la historia, ¿verdad? Un poquito más al tamaño. Ok, entonces pasos para vencer la mentira. Dice, se vence con el Espíritu Santo. ¿Quién tiene Gálatas 5, 16 y 17? Sí, pues andad en el Espíritu y no es satisfacción de los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que quisierais. Aquí yo recuerdo que, yo no sé si Lili o Sergio o ambos nos han dicho, quién entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Cuando tienen que luchar, ¿quién es el que gana? ¿Verdad? Y el que gana es el que esté más alimentado, ¿verdad? Si usted alimenta su espíritu, si usted empieza a caminar con la palabra, ¿verdad? Su espíritu se empieza a alimentar. Y entonces, ¿qué? Usted empieza a alejarse de ese montón de cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted miente una y otra vez, ¿quién es el que está alimentado ahí? Si no es la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que acercarnos, como les dije, más allá que allá, ¿verdad? Dice, se vence desechando la mentira. ¿Quién tiene Efesios 4:25? Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, vean qué importante, qué duro es cuando usted le miente a un familiar, a un hermano, ¿cómo se llama? A cualquier persona, digamos, pero sobre todo cuando es alguien que está cercano, qué duro que es usted darse cuenta que le han mentido, ¿verdad? No importa, aunque sea pequeño o grande, ¿sí? Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo de la mentira que usted habló de Santa o de, bueno, uno les dice a los chicos, porque a mí me pasó con David, porque siempre yo le decía que era santa y él o sea, todo el tiempo lo pensó así, lo creyó así. Yo me imagino que los chiquillos en la escuela le decían y él, no, sí existe. Y cuando tenía 9 años, que ya está tamaño grandecito, ¿verdad? Que se dio cuenta, lloró desconsoladamente todo el día. Y me dice, me engañaste 9 años de mi vida. Y, o sea, yo lo que sentí, o sea, él se sintió defraudado de la mamá, que él, todo lo que la mamá dijera era cierto. Yo me imagino que tal vez hasta alguna vez hasta enfrentó a algún compañero diciendo, sí existe, porque mi mamá dice que existe. Entonces también es importante, digamos, en la parte con los hijos, porque defraudamos la confianza de ellos, ¿verdad? Y más cuando son pequeños, aunque uno lo ve bonito, y el santa y todo, ¿verdad? Y yo me sentí tan mal que entonces ya ponía en duda ciertas cosas que yo decía, donde antes no, o sea, lo que yo decía era la santa palabra. Entonces sí, es muy importante, como usted decía, y la parte no solo es, bueno, obviamente lo primero que es a nivel espiritual, pero también en nuestro entorno, ¿verdad? Porque ya no damos credibilidad, ¿verdad?, hacia las personas y herimos los sentimientos. Normalmente la mentira es de los que hace, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, y de verdad, como decía usted, la ilusión y lo bonito, porque así siempre el diablo va a pintar todo bonito, siempre va a haber una buena justificación para lo que usted tiene que decir en mentira, ¿verdad? Porque él siempre lo va a disfrazar, nunca se lo va a poner lúgubre, se lo va a poner bonito, lleno de flores, ¿verdad? Para que usted justifique lo que está haciendo. Debemos aborrecer la mentira. ¿Quién tiene Salmo 119, 163? Dice, aborrezco la mentira, no la soporto, pero amo tus enseñanzas. Vea qué bonito cómo nosotros tenemos que llegar a aborrecer la mentira, ¿verdad? Aborrecerla igual que Dios y amar la ley de Él, las enseñanzas de Él. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, debemos escoger el camino de la verdad. ¿Quién tiene Salmo 119, 30? Escogí el
puesto tus juicios delante de mí. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué escogemos? ¿Verdad? ¿Agradarle a él o agradarle a él? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿La verdad o la mentira? Dice, debemos evitar las amistades que tienen la mentira como un recurso. ¿Quién tiene 1 Corintios 15:33? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es uno de los versículos de Sergio, ¿verdad? Ese es uno de los... Y ese versículo yo no lo había escuchado nunca hasta que llegué aquí. Y ese versículo yo siempre lo relaciono con el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O el que anda con lobos aullar aprende, ¿verdad? Es igual, vea con quién se junta. Si usted se empieza a juntar con gente mentirosa, ¿qué va a aprender? A mentir, no va a aprender otra cosa, ¿verdad? ¿Quién tiene Proverbios 29:24? Dice, el aparcero del ladrón aborrece su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. Qué peligroso cuando usted anda. O sea, ¿por qué? Porque ya cuando usted anda con gente que miente y se acostumbra a eso, entonces a usted ya le parece irrelevante, o sea, ya le parece que no importa que usted diga mentiras, y entonces ya usted ni siquiera va a decir, ese fulano está mintiendo o algo así. ¿Por qué? Porque ya usted es parte del grupo, ¿verdad? Entonces son compinches, ¿verdad? Los mentirosos. Entonces hay que alejarse de ese tipo de gente. Hay que evitar ese tipo de amistades. Dice, debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Quién tiene Juan 8:31-32? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vean que nosotros definitivamente no tenemos que ser esclavos de la mentira, ni del pecado, ni del diablo. Tenemos que acercarnos al que nos puede hacer libres, ¿verdad? Que es solo Jesucristo. Bueno, y para terminar, quería leerles yo un versículo que dice, está en Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y yo me ponía a pensar con respecto a las mentiras y con cualquier pecado. Cuando usted está escondido, su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, yo me imagino que es como las gallinas, ¿verdad? Con sus pollitos. La gallina se echa y el pollito está abajo y usted no lo ve. Pero cuando usted empieza a decir una mentira es como si el pollito sacara ahí una patita, ¿verdad? Y dice otra mentira y sacó el piquito, ¿verdad? Y dice otra mentira y sacó la cabecita. Cada vez que usted dice una mentira, está pecando. ¿Y qué está haciendo? Los pecados me apartan del plan que Dios tiene para mí, me empiezan a alejar de Dios. Eso es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que usted se saca un pedacito de su cuerpo, de donde está escondido su vida en Dios, empieza a exponerse al enemigo. Eso es lo que empieza a hacer. Y cuando usted se empieza a justificar de esas mentiras, de que hay mentiras pequeñas, de que hay mentiras grandes, de que hay mentiras con tamaños, de que puedo mentir, y nada más tienen teoría, que las mentiras son todas mentiras, pero no lo aplica, ¿verdad? Usted pierde la visión de que toda mentira es una abominación para Dios. Y eso era lo que les quería ejemplificar hoy. Entonces, para que si todo lo que hablamos se les olvida, recuerden eso, no existen mentiras de tamaño, y todo es abominación para Dios. ¿Sí? Recordemos que en Génesis todo comenzó por una mentira. La serpiente le mintió a la mujer cayó en la mentira y estamos así porque todo comenzó con una mentira. Para ejemplificar por qué es una abominación y por qué una mentira puede traer al suelo un plan perfecto y precioso. Una sola mentira. Sí, exactamente. Entonces,
para que se lo lleven, lo atesoren en su corazón y que recuerden que no hay mentiras pequeñitas, ¿verdad? Ni indefensas. Entonces,